bounds. Hola muchachos, bienvenidos a este curso de física. Hoy vamos a hablar del tercer video y vamos a seguir hablando de movimiento rectilíneo uniforme. En la clase pasada, en el video pasado, habíamos hablado de que velocidad es igual a distancia sobre tiempo y que esto solamente se podía aplicar cuando el movimiento era rectilíneo uniforme. Tenía que ser uniforme, quiere decir que la velocidad no cambiaba. En la clase pasada vimos que esta era la ecuación para buscar la velocidad teniendo la distancia y el tiempo. Haciendo uso algo de matemáticas, si esta que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, vamos a decir que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y en el caso de que queramos hallar el tiempo, entonces pasamos este a multiplicar y este a dividir, y diríamos que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Esa es una forma de tener las tres fórmulas. Otra forma es ver con un truquito en el que tenemos un triángulo, ¿sí? En este triángulo vamos a colocar aquí distancia, velocidad y tiempo. Entonces, ¿qué dice acá? Que distancia es velocidad por tiempo, que tiempo es distancia sobre velocidad y que velocidad es distancia sobre tiempo. Podemos utilizar cualquiera de esas dos expresiones para poder resolver de una manera más sencilla nuestros ejercicios. Entonces tengamos pendientes esta gráfica que estamos observando ahí. Veamos unos ejemplos. Supongamos que nos dan el tiempo, nos dice que tiempo es igual a 2 segundos. Y adicional nos dicen que la velocidad que lleva ese cuerpo, ese objeto, es 4 metros por segundo. Y nos dicen que nos hace falta. Recuerden que tenemos que trabajar tres variables: distancia, tiempo y velocidad. En este caso, lo que nos están pidiendo que hagamos es la distancia. Entonces hacemos uso de la fórmula que acabamos de sacar para hallar la distancia. Sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. Empezamos a reemplazar los valores utilizando paréntesis, pues por más comodidad. ¿Cuál es la velocidad? 4. Recuerden que aquí no utilizamos las unidades. ¿Cuál es el tiempo? 2. Entonces 4 por 2 nos da 8. O sea que la distancia es igual a 8. Y justo acá es donde debemos colocar las unidades. En los videos pasados vimos que las unidades de distancia en el sistema de MKS eran 2 metros. Entonces decimos que la distancia es igual a 8 metros. Y de esa manera resolvemos ese ejemplo donde nuestra incógnita era la distancia. Vamos con un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, la incógnita, ¿cuál sería? Tenemos la velocidad que es 6 metros por segundo, tenemos la distancia que es 11 metros, entonces, ¿qué necesitamos hallar? El tiempo. De nuevo, hacemos uso de las fórmulas que vimos ahorita y decimos que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Recordemos que acá tenemos un cociente, una división. En el caso anterior era una multiplicación, tener claridad sobre esta diferencia. Entonces, distancia es igual a 11 dividido la velocidad que es 6. Entonces tiempo es igual a 1,83. ¿Y cuáles son las unidades del tiempo? Los segundos. Entonces escribimos una S para referirnos a segundos. Y de esta manera hallamos el tiempo. Entonces, hasta este punto hemos utilizado las tres fórmulas. En el video pasado se halló la velocidad teniendo la distancia y el tiempo. En este caso hallamos la distancia teniendo velocidad y tiempo, y para el tercer ejemplo teníamos velocidad y distancia y hallamos el tiempo. De esa manera hicimos uso de las tres fórmulas que estamos trabajando. Vamos con otro ejemplo. Bueno, vamos a resolver un ejemplo. En este caso nos están preguntando ¿cuánto tarda, cuánto tiempo se demora cuánto tiempo se demora la luz en salir desde la Tierra hasta llegar al Sol? Teniendo en cuenta que la distancia de la Tierra al Sol es 149.600.000 kilómetros y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Lo usual acá, como nosotros trabajamos en el sistema internacional, es pasar a metros, pero en este caso no lo vamos a hacer, pues porque ya se volverían números muy grandes y la idea es que los números no sean tan grandes. Entonces, ¿qué necesitamos hallar acá? El tiempo.
Como no lo sabemos, hacemos uso de la fórmula. Recuerden, y quiero que aclaremos esta parte, siempre que se utilice la letra C en física, nos vamos a referir a la velocidad de la luz. Por ejemplo, si nos dice, un objeto lleva una velocidad C, eso significa que la velocidad de ese objeto es la velocidad de la luz. Y como aclaración importante, ningún objeto material puede llegar a superar esta velocidad. Bien, entonces vamos a hacer uso de la fórmula. Vamos a decir que tiempo es igual, recordemos nuestra fórmula. Tiempo sería igual a distancia sobre velocidad. Entonces tiempo es igual a la distancia, 149.600.000, 1, 2, 3, sobre 300.000, 1, 2, 3. Recordemos que estas unidades son compatibles porque aquí dice kilómetros y aquí dice kilómetros. Si aquí dijera metros, habría que pasar esto a metros. O si aquí dijera kilómetros y esto estuviera en metros, habría que pasarlo a metros o a kilómetros, según lo que queramos. Pero las unidades tienen que ser compatibles para que se puedan cancelar matemáticamente. Al hacer esta división, obtenemos 498,6. ¿Pero qué? Segundos. Recuerden que las unidades al cancelarse en kilómetros y kilómetros nos van a quedar en segundos. Hacer este número tan grande siempre es bueno redondear. Y en este caso vamos a decir que t es igual a 8,31 minutos. Es bueno que para calcular este resultado hagan ustedes mismos la verificación. Vamos a colocar acá la expresión para que sepamos de dónde salió. Cogimos 498,6 segundos y lo convertimos a minutos. Entonces recordemos, un minuto son 60 segundos. Multiplicamos este por este y lo que nos dé acá lo dividimos. Y recuerde, como vimos en las conversiones, segundos con segundos se van a cancelar. Y de esa manera obtendríamos que el tiempo que se demora un objeto, tiempo que se demora la luz en llegar del sol acá o de aquí al sol es exactamente 8,31 minutos. Miren que aquí no utilizamos el MKS para evitar colocar números tan grandes. Eso también debemos ir aprendiéndolo poco a poco para poder realizar los cálculos de una manera más sencilla y más fluida. La velocidad media, un nuevo concepto que vamos a introducir ahora, y se coloca con una barrita, quiere decir velocidad media o velocidad promedio. Usualmente los objetos o los cuerpos nunca tienen siempre las mismas velocidades, sino que ellas van cambiando. Por ejemplo, si yo voy a viajar de una ciudad A a una ciudad B y decimos que de la ciudad A a la ciudad B yo me demoro 1 hora y digamos que la distancia entre la ciudad A y la ciudad B es 1 kilómetro, ¿cuál sería nuestra velocidad? Suponiendo que yo no siempre me movía a la misma velocidad, sino en intervalos distintos, calcular toda esta velocidad se reduce a decir que la velocidad promedio es la distancia que se recorrió sobre el tiempo. Pero aquí vamos a colocar un delta, quiere decir desplazamiento final menos desplazamiento inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Eso es todo. Algo similar a como se trabajaba con el desplazamiento, se va a manejar la velocidad promedio. Y la velocidad promedio lo que nos está indicando es una misma velocidad todo el tiempo, y por eso se trabajaría como si fuera una velocidad uniforme. Vamos a ver un ejemplo completo de esta temática. Bueno, vamos a resolver este ejemplo un poquito más largo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una gráfica. Esta gráfica lo tenemos aquí, que el tiempo está medido en el eje X y la distancia está en el eje Y. ¿Cómo se conoce esta gráfica? Como distancia contra tiempo. Recordemos leer esto. No D menos T, sino distancia contra tiempo. Tener claridad de eso. Cuando nos pidan, realice una gráfica distancia contra tiempo o recorrido contra tiempo del siguiente movimiento, lo que tenemos que hacer es una gráfica de este estilo. Esta gráfica está dividida en 3 momentos. Momento 1, momento 2 y momento 3. Aquí tenemos los momentos y vamos a calcular las velocidades en cada uno de esos momentos. Entonces, para el momento 1 vamos a decir, ¿cuánto distancia recorre desde 0 hasta 3? Recorre 3 metros. ¿Por qué sabemos que son metros? Porque aquí en nuestra gráfica nos aparece.
y el tiempo que se demora son 3. Esta división nos da 1 y colocamos las unidades, 1 metro por segundo. Para el momento 2, ¿cuánto recorre de 3 a 6? Ojo con estos. ¿Qué distancia hay de acá a acá? Pues la distancia que hay de ahí a ahí son exactamente 3 metros. Y el tiempo que se gasta de 3 a 7, siempre arrancamos en los momentos, es de 4. Entonces colocamos 3 sobre 4. Y 3 dividido 4 nos da 0,75. Y las unidades son metros por segundo. Y por último, en el tercer momento, miramos, ¿cuánto recorre de 6 a 10? De 6 a 10 recorre 4 metros. Vamos a colocar velocidad promedio, 3 recorre 4 metros. ¿Y cuánto tiempo se gasta? De 7 a 9 hay 7, 8, 9, hay 2 segundos. Entonces 4 dividido 2 nos da 2 metros por segundo. Entonces de esa manera hemos calculado las velocidades promedios en cada uno de esos movimientos. Pero calcular la velocidad promedio de todo el movimiento es como trazar una línea desde donde empieza el movimiento hasta acá. Y esa línea que acabo de marcar en rojo es la que va a representar la velocidad promedio. Y de nuevo, simplemente sería decir que velocidad promedio es igual a todo el recorrido que dio, que en este caso sería 10 metros, colocamos 10, sobre toda la distancia, perdón, sobre todo el tiempo que se movió, que en este caso sería 9 segundos. Y 10 dividido 9 nos da 1,11 metros por segundo. Recuerde siempre colocar las unidades al final del ejercicio. Entonces de esta manera tenemos un ejemplo gráfico en el que estamos trabajando todo lo relacionado con el movimiento rectilíneo uniforme. Y ya para terminar vamos a ver cómo se deben ver las gráficas de estos movimientos. Entonces, aquí tenemos dos bosquejos de gráficas. Una que se llama, ¿cómo se llama esta gráfica? Distancia contra tiempo. Y esta, como la ve en velocidad, se conoce como velocidad contra tiempo. ¿Cómo representamos un movimiento uniforme, que es lo que estamos trabajando? En el caso de distancia contra tiempo, para que el movimiento sea rectilíneo, tiene que partir de acá, ¿sí?, de donde quiera partir, pero siempre una línea completamente recta, como vimos en las gráficas pasadas. Esto que estamos viendo acá representa un movimiento rectilíneo uniforme. En el caso de que el cuerpo esté quieto, entonces nuestro movimiento rectilíneo uniforme se daría justo acá y trazaríamos una línea acá, justo en el eje, donde aquí está T y aquí está la distancia. Ahora, si nos dieran o nos mostrara una gráfica de este estilo, donde está la distancia y el tiempo, cualquier garabato que aparezca ahí, que no sea una recta, vamos a decir que esto no es un movimiento rectilíneo uniforme. Esta es un movimiento rectilíneo uniforme y este es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, si nos dicen que realicemos un bosquejo de una gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme, lo único que tendríamos que hacer es esta gráfica. Y ya, eso es todo. Ni siquiera hay que necesidad de colocar números porque nos están pidiendo un bosquejo. Y en el caso de un bosquejo de la velocidad, pues ya sabemos que la velocidad en un movimiento uniforme no cambia. Supongamos que arranca, pongámosle un número, arranca 2 metros por segundo. ¿Al cabo de cuánto tiempo va a cambiar esta velocidad? Pues no va a cambiar. Entonces simplemente trazamos una línea paralela al eje X que representa la velocidad en todo momento. Entonces de esa manera se ve gráficamente un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, creo que esto es todo lo que tiene que ver con movimiento uniforme, así que los espero en mi próximo video. Espero hayan entendido y practiquen lo suficiente para que aprendan con más precisión todos estos temas.